Hola, mi nombre es Guillermo Flores Borda, abogado financiero y teorista de juegos, y hoy hablaremos sobre la posibilidad de vacunación por parte del sector privado. Primero vamos a conversar discutiendo qué es una pandemia en términos de teoría de juegos. Una pandemia es un juego no cooperativo. ¿Qué es un juego no cooperativo? Un juego no cooperativo es un juego en que no existe posibilidad de comunicación alguna, por lo que no es posible establecer acuerdos vinculantes con las demás personas que están dentro de ese juego. Entonces, como no hay posibilidad de establecer coaliciones, cada jugador actúa independientemente sin comunicarse con los otros. Entonces, los jugadores tienen que decidir por sí mismos y de manera independiente si cooperan. En este caso, dentro de la pandemia, cooperar sería cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar mascarillas, entre otros, ¿no? O no cooperar, es decir, no tener en cuenta estas medidas de precaución y tienen que tomar la decisión de manera independiente, llevando muchas veces a resultados subóptimos. Todos saben qué medidas hay que adoptar, que normalmente son, como repito, distanciamiento social, lavado de manos continuo y usar mascarillas, pero muchas veces la gente decide no cumplirlas porque dicen, bueno, la mascarilla pica, lavarme las manos cada rato es tedioso, y también la gente se siente sola por momentos y necesita un abrazo o socializar y no cumplen con esa medida de precaución. Entonces, durante una pandemia, estamos jugando el mismo juego no cooperativo y una y otra vez, porque no coordinamos con el resto de personas activamente respecto de si cumpliremos con esas medidas. No se puede porque somos millones. Entonces, cada quien decide si va a cumplir con esta de manera independiente. Eh, y eso pues hace que una y otra vez la pandemia sea la repetición de ese juego una y otra vez durante el día, ¿no? Aquí entran las vacunas. ¿Por qué? Muchas personas no se las quieren poner por diversas razones y, por ejemplo, muchas de ellas temen a ciertos presuntos riesgos, ¿no? Pero lo que ocurre es que creen incluso que existen esos riesgos incluso después de que ya se probó que esa vacuna es segura. Cuando un efecto, en este caso ese efecto sería la percepción de que la vacuna no es segura, perdura más allá de cuando ya se removió la fuerza que causaba ese efecto. Esa fuerza sería la falta de información o certeza sobre la seguridad de la vacuna, pero esa fuerza ya fue removida porque ya se sabe que son seguras. Esa situación se le llama histéresis en términos matemáticos, cuando un efecto se mantiene ahí a pesar de que la fuerza que lo causaba ya no existe. Esto lleva a un resultado no deseado porque la gente que duda respecto de ponérsela decide no ponerse la vacuna y digamos que juegan a esperar y ver, ¿no? Cómo les va a los que sí se la ponen. Es decir, los que no se la ponen son como free riders respecto de los que sí se la ponen, porque a pesar de que ellos no se la están poniendo, sí se benefician de la reducción en los niveles de contagio a nivel nacional debido a que el resto de nosotros sí nos la pusimos. Entonces son free riders, quien no se la pone es free rider de quien sí se la pone, ¿no? El problema es que mientras existan free riders que no se la ponen, siguen siendo ellos un riesgo para nosotros, más aún cuando para llegar a una inmunidad rebaño necesitamos más o menos 80% de la población vacunada, ¿no? En esos términos, sin embargo, viéndolo desde ese punto de vista, como ustedes recordarán, el evento del Vacuna Gate hasta podríamos decir que fue una bendición escondida. ¿Por qué? Porque para muchas de estas personas que no pensaban en vacunarse, eh, el ver que personas con poder sí se la pusieron incluso escondidas, entonces ellos se ponen a pensar, bueno, si una persona poderosa arriesga su reputación para ponerse una vacuna, debe ser porque es segura, ¿no? Entonces eso ha reducido, o sea, y si vieron las encuestas de cuánta gente quería vacunarse, cuánta gente no quería vacunarse luego de vacuna gay, se darán cuenta que los niveles de personas que no querían vacunarse se ha reducido. Entonces, de alguna manera, ha sido a hidden blessing, ¿no? Una bendición escondida este vacuna gay. Eh, porque ahora mucha más gente está dispuesta a ponérsela, ¿no? Bueno, ahora, luego lo que va a ocurrir es que vamos a tener una y otra vez el mismo problema. ¿Por qué? Porque conforme se vacune más gente, el juego no cooperativo continúa y todos los días se repite. Entonces, mientras se vacuna más gente, las personas van a empezar a creer que el riesgo de contagiarse ya no es tan alto. ¿Por qué? Porque al ver ellos de que la gente se está vacunando, obviamente por la vacunación los riesgos de contagio se van a reducir y también los fallecimientos van a reducirse. Ellos van a interpretar eso como que ya el riesgo no es tan alto y muchos van a optar por ya no vacunarse o relajarse en el cumplimiento de las medidas de precaución. Entonces es un juego que se juega una y otra vez y el gobierno tiene que estar mirando cómo manejar eso, ¿no? Ahí un tema importante que el gobierno tiene que tener en cuenta es manejar una buena estrategia de comunicación que enfatice dos temas, ¿no? Lo primero, cuando llegue a ocurrir esto, cuando ya estamos en hecho vacunando,
Algo que tienen que tener en cuenta es ya no enfatizar tanto el tema de las muertes. ¿Por qué? Porque imagínense las cajetillas de cigarro, no sé si se han fijado en las cajetillas de cigarro y tienen una foto de una persona sufriendo cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un consumidor joven ve esto, no se siente, uno diría que eso va a tener un efecto negativo en él y él va a decir, no, mejor ya no consumo cigarros, pero no funciona así. ¿Por qué? Por un tema sencillo de racionalidad, que es puntos de referencia. Es decir, para una persona adulta, probablemente mayor, 40, 50, 60 años, que ve esta foto, sí le lleva a no consumir o dejar de consumir de a pocos tabaco, cigarrillos, porque ese punto de referencia, que es esa enfermedad de cáncer, es algo que él puede sentir como cercano. En cambio, los más jóvenes ven que el punto de referencia es muy lejano, porque ellos no sienten que les va a dar. Dicen, sí, le dará cáncer, pero ¿cuándo me dará? No será ahora. Y eso es lo que pasa cuando se pone mucho énfasis en la situación o en el efecto más extremo de una enfermedad. Lo que va a ocurrir es que las personas más jóvenes, probablemente que son las de que tienen menos riesgo, pero también son las que más transmiten porque son las que más se trasladan de un punto a otro, porque trabajan, porque socializan más, ¿no? Estas personas no se sienten detenidas de tomar precauciones, es decir, no toman precauciones porque sienten que el punto de referencia está muy lejos. Cuando les decimos, solo hablamos de muerte, 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 debemos empezar a una campaña de comunicación que enfatice los efectos leves, de cómo se siente tener los supuestos síntomas leves, ¿no? La fiebre, el dolor de días, la fiebre por días, además la cantidad de horas, hombre, perdidas, ¿no? La posibilidad de perder tu trabajo por no estar trabajando, o más aún si tienes un trabajo en el sector informal, entonces esos días son dinero que no tienes. También eso puede llevar a contagio a tu familia, esa familia también se puede enfermar, y también puede perder sus trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora la idea debería ser enfatizar una campaña que enfatice los síntomas leves. En continuar enfatizando el tema de las muertes, sí, pero el problema es que ese tipo de comunicación no cala en los más jóvenes o en las personas que sienten que tienen menos riesgo por el tema de punto de referencia. Ven el punto de referencia de muerte muy lejano. Luego, hay otro tema que hay que enfatizar. Hay que empezar a enfatizar la necesidad de vacunarse no como un acto egoísta para proteger la salud propia, porque como les digo, conforme se vaya vacunando más gente, las personas van a percibir que el riesgo de contagiarse es menor, porque claramente va a empezar a morir menos gente. Entonces los que todavía no se han vacunado van a decir, pero ya para qué me la pongo si ya el riesgo es menor. Entonces porque su análisis está basado aún en su salud personal. Pero quizás tenemos que cambiar el mensaje y enfatizar más el hecho de que hay que vacunarse no por un acto egoísta de salvar la propia salud, sino más bien como un acto de altruismo. Ese acto de altruismo o de solidaridad se puede construir en base a diversos discursos, como discursos religiosos que apelan a la fe de la persona, o discursos de patriotismo, ¿no? Como un acto de muestra patriota hacia la nación, ¿no? Pero la idea es construir un discurso que esté basado menos en el discurso egoísta y más en un factor altruista. Entonces, para analizar este caso, vamos a asumir que el pedido del sector privado era traer vacunas para vacunar trabajadores y sus familias, ¿no? Lo cual vamos a asumir, eran personas que en su mayoría no son personas de riesgo alto. O sea, sus trabajadores normalmente son parte de la PEA y entonces no van a ser necesariamente personas muy adultas mayores, no la mayoría. Y vamos a asumir también que no son personas que tienen enfermedades crónicas que los pueden llevar a la muerte porque están trabajando, ¿no? Activamente. Entonces, quiero comenzar aquí diciendo que la lógica común o la lógica que uno siente, a veces el sentido común no aplica en un caso, ¿no? Por ejemplo, uno dice, pero Guillermo, una persona vacunada más es una persona por vacunar menos. O una persona vacunada por el privado es una persona menos para vacunar por el Estado. Entonces, esa vacuna del Estado puede ir a otra persona. Pero ese sentido común no aplica aquí, porque la vacunación es un juego dinámico. No es una situación de sumas y restas, no es aritmética simple. Entonces, ahora les explico. Es preferible que un solo jugador, en este caso el Estado, tenga control absoluto de la vacunación. ¿Por qué? Porque si no ahorita si tú tienes un sistema público tienes un solo juego corriendo, pero si tuvieras también los privados tendrías dos juegos en paralelo con preferencias ordinales distintas corriendo uno al lado del otro. ¿Y a qué me refiero? Las preferencias del sistema público son personas con mayor riesgo primero y personas con menor riesgo luego.
En cambio, las preferencias del sistema privado no son necesariamente esas porque la idea, según la presunción que hemos tomado al comienzo, es vacunar trabajadores, que no todos van a ser personas de mayor riesgo, sino va a haber muchas personas que son trabajadoras, que son parte de la PEA, que son de menor riesgo. ¿Eso qué va a hacer? Una persona de menor riesgo, ya vacunada, va a empezar a tomar menos precauciones de las que tomaba antes de estar vacunada. Y el problema es que esas son las personas que se trasladan más. Bueno, continúo. Entonces, el sistema único debe depender de una preferencia ordinal de primero vacunar a las personas con más riesgo y acabar con las personas de menos riesgo. Así aseguras que las personas de menos riesgo, que son las más jóvenes y las que esparcen más porque están trabajando, porque se movilizan más, que esas personas sigan tomando precauciones. Es decir, como ellas son las que se movilizan más, tú las tienes que dejar al último para que ellos tomen sus precauciones, sigan tomando precauciones mientras yo vacuno a las personas con más riesgo, ¿no? Pero si el privado empieza a vacunar o empezaba a vacunar, era probable que también vacunase a personas de menos riesgo y esas personas iban a empezar a tomar menos precauciones. Además, o sea, uno dirá, pero Guillermo, si las vacunas ya no contagia tanto. No, porque lo que se ha probado hay un informe para la vacuna Pfizer-BioNTech que muestra que no se elimina el nivel de contagio. Una persona vacunada sigue contagiando. Se reduce el nivel de contagio hacia otras personas, pero no se elimina. Entonces, bajo esa presunción de ese estudio, nosotros tenemos otra vacuna para la cual no se ha probado absolutamente nada, ni siquiera hasta ahora que yo sepa. Pero si alguien sabe, por favor, pónganlo en los comentarios. Si hubiera ya un estudio que mostrara que vacunado con la vacuna Sinopharm ya no contagias, hasta donde yo entiendo, no hay un estudio que muestre que vacunado con Sinopharm ya no contagias. Y lo que sí hay es un estudio que muestra que Pfizer-BioNTech vacunado reduce tu nivel nivel para contagiar, tu capacidad de contagiar, pero no lo elimina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que si tú empiezas a vacunar, por otro lado, a personas de menos riesgo, es decir, tienes al Estado vacunando personas de más riesgo y comienzas por otro sector, el privado, vacunando personas de menos riesgo, esas personas de menos riesgo van a empezar a dejar de tomar precauciones porque ya van a sentirse más seguras porque son vacunadas y van a empezar empezar a movilizarse más. ¿Y eso qué va a pasar o qué va a generar? Va a generar lo siguiente, que al no ser ellos libres de contagiar, pueden seguir contagiando a otras personas, ¿no? Entonces, no es tan fácil como que yo vacuno a una persona y ya es una vacuna menos, porque más bien lo que puede ocurrir sea que por vacunarla termine teniendo más efectos negativos por toda la gente a la que pueden contagiar, que aún no ha sido vacunada y que tiene mayor riesgo, ¿no? Entonces, al estar vacunadas van a empezar a tomar menos precauciones, pero se requiere que las sigan tomando mientras vacuno aún a las personas de mayor riesgo. Entonces, vacunar a las personas de menos riesgo, mientras no acabas de vacunar a las personas de más riesgo, puede generar un incremento de asistencia médica para ambos. Porque esas personas que ya voy vacunando de menos riesgo van a empezar a trasladarse más y se van a poder juntar o tener contacto con personas de mayor riesgo y también con personas de menos riesgo que aún no han sido vacunadas, ¿no? Aún si los privados, porque algunas personas dicen, pero ¿qué pasaría si los privados hubieran cumplido con las fases del Estado? Es decir, cuando llegaban ellos con sus vacunas, también vacunaban en el mismo orden, priorizando primero personas con mayor riesgo y luego las personas con menor riesgo. Ahí también hubiera habido un problema, porque es difícil de controlar que sinceramente sea así. O sea, no voy a negar que en el Estado también hay riesgo de que no se pueda controlar, pero es menor el riesgo. ¿Y por qué es menor el riesgo? Digamos que tú vas hoy día a que alguien diga, o hay un cartel que diga, se vacuna en tal clínica. Rápidamente se puede identificar y detener a las personas porque sabemos que es ilegal, ¿no? Porque sabemos que no está permitido que nadie más vacune que no sea el Estado. Pero cuando dos sistemas compiten y ya tienes un sistema privado, entonces ya no vas a poder saber a ciencia cierta como Estado si de verdad las personas que se están vacunando en ese sector y en clínicas están cumpliendo con la preferencia o no. Entonces tú dirías, no, pero hay que asumir que están cumpliendo. Pero es muy, muy difícil asumir eso, porque lo que puede ocurrir es que malas personas consigan vacunas y empiecen a vacunar de vacunas del sector privado y empiecen a vacunar en centros alternativos y no cumpliendo el orden de preferencia, ¿no? Que sería mayor riesgo primero y menor riesgo después. Ahora uno dice, pero también eso podría ocurrir con el Estado, porque alguien se podría tomar una mala persona, tomar una vacuna del Estado y vacunar en un centro privado. Sí, pero ahorita no lo podría anunciar. Es muy difícil hacerlo, porque esa persona, si lo hiciera, para poder vender la vacuna que se ha robado, tendría que anunciarlo.
Y apenas se anuncie, yo sé, está prohibido en ciertos privados, inmediatamente cuando haya una vacuna en un centro privado, yo sé que esa persona lo está haciendo de manera ilegal. Ahora, si tú tuvieras un sistema privado al lado, no tendrías esa certeza, porque tú podrías decir, bueno, ese centro lo ofrece porque vacuna según el orden de preferencia, pero tú no sabes realmente quién se está vacunando y quién no, porque no tienes, aún si llevases un padrón, tú no podrías tener la certeza de quiénes están siendo vacunados y que todos estén siendo vacunados dentro del padrón. Luego, otro tema que se ha mencionado es que el Estado está vacunando muy lento y que se requiere que las empresas privadas también vacunen para vacunar más rápido. Pero eso no es tan cierto, porque la vacunación, como les comentaba, es un juego dinámico. Entonces, mientras más vacunas hay, se vacuna más rápido. Y cuando menos vacunas hay, se vacuna más lento. Entonces, cuando haya más vacunas, de todas formas, el nivel de vacunación se va a acelerar. El ritmo que se vacuna hoy con menos vacunas no es el mismo el que se va a vacunar cuando ya haya muchas vacunas. De hecho, Perú tiene experiencias bastante positivas con sistemas de vacunación. Finalmente, una preocupación porque hubo un proyecto también de una candidata al Congreso por un partido que no voy a mencionar, que proponía algo como vacunas por impuestos, pero eso va a traer un problema. Que si tú dices vacunas por impuestos, no es lo mismo que una obra por impuesto, porque una obra por impuesto puede ser básicamente, fácilmente revisada, ¿no? Porque está ahí, existe materialmente. Una vacuna por impuesto es más difícil de verificar, porque uno me podría decir, pero le hago la prueba de antígenos, pero se va a hacer la prueba de antígenos a cada persona que la empresa diga que se ha vacunado. Más bien quizás en algunas malas empresas, quizás las más informales, podrían crearse un mercado negro de certificados de vacunación. Es decir, digo yo que he vacunado a estas personas, obtengo certificados que muestren que ha sido vacunada, pero en realidad no fue vacunada, ¿no? Para evadir el pago del impuesto, ¿no? Y certificar con ese certificado mal otorgado que he vacunado, cuando en realidad no lo he hecho, ¿no? Esa es una preocupación real, en el hecho de que el sistema de vacunas por impuestos, o sea, a la hora por impuestos funciona porque tú puedes ver la hora y es fácil de verificar. Verificar que una persona ha sido vacunada no es tan fácil de verificar. Además que si vas a vacunar a una persona para luego tener que verificar una por una si ha sido vacunada, el costo de control sea probablemente tan alto que en realidad no valga la pena utilizar ese sistema, ¿no? Además que sería una carga nueva, porque la idea es relajarle carga al Estado, pero si el Estado tiene que verificar cada vacuna a través de pruebas de antígenos, entonces al final se le ha creado una carga nueva más bien al Estado. Entonces los costos no se aminoran, sino que de repente se mantienen estables. Por eso quizás no es positivo tener un sistema de vacunación por impuesto. Bueno, esta es una explicación de más o menos cómo funciona una pandemia en términos de teoría de juegos, por qué es necesario que se siga manteniendo un solo sistema llevado por el Estado respecto de la vacunación, y finalmente por qué la rapidez o la velocidad a la que se vacuna hoy no será la misma que cuando ya haya muchísimas vacunas en Perú. Y bueno, esperamos que le vaya muy bien a Perú conforme vamos avanzando con la vacunación. Este fue Guillermo Flores Borda. Gracias a Yus 360 por la invitación.